En muy poco tiempo estábamos de nuevo en la autopista y esa noche vi desplegarse ante mis ojos todo el estado de Nebraska. Íbamos a 175 por hora, por rectas interminables, cruzábamos pueblos dormidos, no había tráfico y el expreso de la Union Pacific quedaba detrás de nosotros bajo la luz de la luna. No sentí miedo en toda la noche. Era perfectamente legítimo ir a 175 y hablar y ver aparecer y desaparecer como en sueños todas las localidades de Nebraska. Era un coche magnífico, corría por la carretera como un barco en el agua. Tomábamos las curvas con toda soltura. Ah, hombre, qué coche tan maravilloso, suspiraba Dean. Piensa lo que podríamos hacer tú y yo si tuviéramos un coche como este. ¿Sabes que hay una carretera que baja hasta México y luego sigue hasta Panamá? Y quizá continúe hasta el fin de América del Sur, donde los indios miden más de 2 metros y mascan coca en las montañas. Sí, tú y yo, Sal, recorreríamos el mundo entero en un coche como este, porque en definitiva la carretera tiene que dar la vuelta al mundo entero. ¿A dónde vas a ir si no? ¿No es así? Pero en fin, nos pasearemos por el viejo Chicago con este coche. Fíjate, Sal, nunca he estado en Chicago. En este Cadillac pareceremos gángster. Eso es. ¿Y las chicas? Podremos ligarnos un montón de chicas. Sal, he decidido mantener una velocidad extra y así tendremos una noche entera para andar por ahí con el coche. Ahora solo tienes que descansar y yo conduciré todo el rato. De acuerdo. ¿A qué velocidad vamos ahora? Nos mantenemos más o menos a 180 y ni siquiera se nota. Cruzaremos Iowa entero durante el día y luego recorreremos Illinois en muy poco tiempo. Los chicos se habían dormido y hablábamos toda la noche. Era notable hasta qué punto Dean podía volverse loco y a continuación sondear su alma. Ahora me pongo así siempre que estoy en Denver. No puedo hacérmelo en esa ciudad nunca más. Por eso, porque el pobre Dean es como un poseso. Le conté que yo había recorrido esta carretera de Nebraska antes, en el 47. Él también. Sal, cuando trabajaba en la lavandería Nueva Era de Los Ángeles en 1944, había falsificado la edad, claro. Hice un viaje a Indianápolis con el propósito exclusivo de ver la carretera del 30 de mayo. De día hacía autostop y por la noche, para ganar tiempo, robaba coches. También tenía en Los Ángeles un Buick de $20, mi primer coche. No podía pasar la inspección de frenos y luces y decidí que necesitaba un permiso de otro estado para usar el coche sin que me detuvieran. Así que vine aquí a conseguir la licencia. Cuando estaba haciendo autostop por uno de estos pueblos con las placas de la matrícula escondida debajo de la chaqueta, un sheriff consideró que era demasiado joven para estar haciendo autostop y me detuvo. Encontró las matrículas y me metió en una celda de la cárcel con un delincuente del condado que debía de haber estado en un asilo de ancianos, pues no podía comer por sí solo. La mujer del sheriff le daba de comer y se pasaba el día entero babeándose y sollozando. Después de la investigación, que incluyó atenciones y cuidados paternales, y después bruscas amenazas para asustarme, y también una comprobación de mi escritura y otras cosas así, y después de que le soltaran el mejor discurso de toda mi vida para que me pusiera en libertad, en el que le dije que era mentira todo lo que había dicho de mi pasado de ladrón, y que solo andaba buscando a mi padre, que trabajaba en una granja de los alrededores, dejó que me fuera. Me perdí las carreras, claro. Al otoño siguiente hice lo mismo para ver el partido de Notre Dame, California, en South Bend, Indiana. Esta vez no tuve ningún problema, Sal, pero tenía el dinero justo para ir a la entrada, ni un centavo de más, y no comí nada ni de ida ni de vuelta, excepto lo que pude sacarle a los tipos que conocí en la carretera.
Soy el único chico de los Estados Unidos de América que se haya tomado tantas molestias por ver un partido de fútbol. Le pregunté por qué había estado en Los Ángeles en 1944. Me detuvieron en Arizona y me metieron en la cárcel más horrible en la que he estado en mi vida. Tuve que escaparme y fue la fuga más grande de toda mi vida. Hablando de fugas, ya sabes, de un modo general, por los bosques, ya me entiendes, y arrastrándome y por pantanos, subiendo por la parte montañosa. Me esperaban porras de gomas y trabajos forzados y una supuesta muerte accidental, así que tuve que seguir por los bosques para mantenerme lejos de los senderos, caminos y carreteras. Tuve que deshacerme de mi ropa de presidiario y robé del modo más limpio una camisa y unos pantalones en una estación de servicio de las afueras del Flagstaff, llegando a Los Ángeles 2 días después, vestido de empleado de estación de servicio. Y caminé hasta la primera estación que vi y conseguí una habitación. Me cambié de nombre, Lee Bulliay, y pasé un año muy divertido en Los Ángeles, incluyendo un montón de nuevos amigos y algunas chicas realmente estupendas. Esta temporada se terminó cuando unos cuantos íbamos en un coche por el Hollywood Boulevard una noche y le dije a mi tronco que atendiera el coche mientras yo besaba a una chica. Yo iba al volante, ya entiendes, y el tipo no me oyó y chocamos contra un poste, pero solo íbamos a 30 y me rompí la nariz. Ya lo has visto, esa curva griega que tengo ahí. Después de eso fui a Denver y aquella misma primavera conocí a Marilú en una heladería. Hombre, solo tenía 15 años y llevaba pantalones vaqueros y esperaba a que alguien se la ligara. 3 días y 3 noches de charla en el Hotel As, piso primero, habitación de la quinta sudeste, habitación sagrada y santo escenario de mis días. Ella era realmente dulce entonces, tan joven. Pero oye, mira eso de ahí afuera, es un grupo de vagabundos junto a una hoguera. ¡Hostias! Casi se detuvo. ¿Lo ves? Nunca sabré si mi padre está ahí o no. Había unos cuantos tipos tambaleándose junto a la hoguera. Nunca sé si debo preguntar. Puede estar en cualquier parte. Seguimos la marcha. En cualquier sitio detrás o delante de nosotros, en medio de la inmensa noche, su padre podía estar durmiendo la borrachera junto a cualquier matorral. Era indudable. Tomé a Dean del brazo. Oye, hombre, esta vez vamos realmente a casa. New York iba a ser una residencia permanente por primera vez. Se reía, no podía esperar. Fíjate, Sal, en cuanto lleguemos a Pensilvania empezaremos a oír ese Bob del Este por la radio. Venga, coche, corre, corre. Aquel magnífico coche cortaba el viento. Hacía que las llanuras se desplegaran como un rollo de papel. Despedían alquitrán caliente con deferencia, un coche imperial. Abrí los ojos a un nuevo amanecer. Nos dirigíamos hacia él. El rostro de Dean, duro y terco, inclinado como siempre hacia adelante, expresaba determinación. ¿En qué estás pensando? En lo de siempre, ya sabes. Mujeres, mujeres. Me dormí y me desperté en la seca y caliente atmósfera de la mañana de un domingo de julio en Iowa. Y Dean seguía conduciendo y conduciendo y no había reducido la velocidad. Tomaba las curvas de la hondanada de Iowa a 130 por lo menos, y en los tramos rectos seguía a 175 como de costumbre. A no ser que el tráfico en ambos sentidos le obligara a ponerse en línea y arrastrarse a unos miserables 80 por hora. En cuanto se presentaba una mínima oportunidad, se disparaba y adelantaba a los coches de 6 en 6 y los dejaba atrás en medio de una nube de polvo. Un hombre con un Buick último modelo vio todo esto y decidió echarnos una carrera. Cuando Dean estaba a punto de adelantar a un grupo de coches, el tipo nos pasó a toda marcha sin previo aviso y gritaba y tocaba el claxon
y encendía las luces traseras desafiándonos. Nos lanzamos tras él como un ave de presa. Espera un poco, rió Dean. Voy a azuzar a ese hijo de puta durante unos cuantos kilómetros. Fíjate bien. Dejó que el Buick se adelantara y entonces aceleró y lo alcanzó sin ningún miramiento. El tipo del Buick perdió los estribos y se lanzó a 170. Tuvimos oportunidad de ver cómo era. Parecía una especie de hipster de Chicago que viajaba con una mujer lo bastante mayor como para ser, o de hecho probablemente lo fuera, su madre. Dios sabe si ella se quejaba. Por lo cierto es que él no se rindió. Tenía el pelo negro y alborotado como un italiano del viejo Chicago. Llevaba una camisa sport. Quizá pensaba que éramos una banda de Los Ángeles dispuesta a invadir Chicago. Quizá incluso creyera que éramos hombres de Mickey y Cohen, porque el coche representaba muy bien ese papel y la matrícula era de California. Pero fundamentalmente solo se trataba de un pasatiempo de carretera. Corrió riesgos terribles para mantenerse delante de nosotros. Adelantaba a los coches en la curva y conseguía con dificultad volver a ponerse en fila cuando algún enorme camión se le echaba encima. Recorrimos unos 150 kilómetros de Iowa en este plan, y la carrera resultaba tan interesante que no tuve ocasión de asustarme. Después el tipo se rindió. Se detuvo en una estación de servicio, probablemente siguiendo órdenes de la vieja, y cuando lo adelantamos agitó alegremente la mano. Continuamos. Dean con el pecho al aire, yo con los pies clavados en el salpicadero y los chicos durmiendo atrás. Nos paramos a desayunar en un parador atendido por una señora de pelo blanco que nos dio grandes cantidades de patatas mientras sonaban las campanas de la iglesia del pueblo cercano. Después continuamos. Dean, no conduzcas tan deprisa durante el día. No te preocupes, hombre, sé lo que estoy haciendo. Yo empecé a acobardarme. Dean se lanzaba sobre las filas de coches como el ángel del terror. Casi los embestía mientras buscaba paso, rozaba sus parachoques, se estiraba y agitaba y levantaba para ver las curvas y, de pronto, el potente coche saltaba hacia adelante y pasaba, y siempre por un pelo conseguía volver a la parte derecha mientras otras filas de coche pasaban en sentido contrario y yo temblaba. No podía soportarlo más. Solo muy de vez en cuando se encuentra en Iowa rectas largas como las de Nebraska. Pero cuando las encontraba, Dean recuperaba su velocidad habitual de 175 por hora y vi así como la luz de un relámpago algunos de los lugares que recordaba en 1947. Entre ellos, el sitio donde Eddie y yo estuvimos atascados durante 2 horas. Aquella carretera del pasado desfilaba vertiginosamente como si la copa de la vida hubiese sido volcada y todo fuera un auténtico disparate. Me dolían los ojos ante aquella pesadilla a la luz del día. ¡Hostias, Dean! Me voy al asiento de atrás. No puedo soportar esto más. No puedo mirar. Se burló Dean y adelantó a un coche en un puente muy estrecho y levantó una nube de polvo y siguió su marcha. Salté al asiento de atrás y me dispuse a dormir. Uno de los chicos saltó delante para divertirse. Aquella mañana se apoderaron de mí terribles horrores. Estaba seguro de que íbamos a chocar y me tumbé en el suelo y cerré los ojos y traté de dormir. Cuando era marinero solía pensar en las olas que pasaban por debajo del casco y en las insondables profundidades de más abajo. En cuanto cerraba los ojos, lo único que veía era la carretera desplegándose en mi interior. Cuando los abría, veía sombras relampagueantes de árboles vibrando en el suelo del coche. No había forma de escapar. Me resigné a lo que fuera, y Dean seguía conduciendo sin pensar en dormir hasta que llegásemos a Chicago. Por la tarde pasamos de nuevo por el viejo Des Moines. Aquí, claro está,
Nos encontramos con mucho tráfico y tuvimos que aminorar la marcha, y yo volví al asiento delantero. Se produjo un extraño y patético accidente. Un negro gordo iba con toda su familia en un sedán delante de nosotros. Del parachoque trasero colgaba una de esas bolsas de lona para agua que venden en el desierto a los turistas. Dean iba hablando con los chicos y sin darse cuenta embistió contra la bolsa a unos 8 km/h y la bolsa estalló como una caldera y lo salpicó todo de agua. No se produjeron más daños exceptuando el parachoques que se había abollado un poco. Dean y yo bajamos a hablar con el negro. El resultado fue un intercambio de direcciones y un poco de conversación. Y Dean no quitó los ojos de la mujer del tipo, cuyos hermosos pechos morenos apenas quedaban ocultos por una fina blusa de algodón. Claro, claro. Dimos al negro la dirección de nuestro potentado de Chicago y seguimos. Cuando salíamos de Des Moines, nos persiguió un coche de la policía con la sirena sonando que nos ordenó parar. ¿Qué pasa ahora? ¿Tuvieron ustedes un accidente hace un momento?, dijo el policía apeándose. ¿Accidente? Rompimos una bolsa de agua a un tipo en el cruce. Dijo que habían chocado contra él unos individuos que iban en un coche robado. Fue una de las pocas veces que Dean y yo vimos actuar a un negro como un loco y un miserable. Nos sorprendió tanto que nos echamos a reír. Tuvimos que seguir al coche patrulla hasta la comisaría y pasar una hora tumbados en la hierba mientras telefoneaban a Chicago y hablaban con el dueño del Cadillac, y comprobaron que nuestra condición de choferes alquilados era verdad. El potentado dijo, según el policía: sí, es mi coche, pero no respondo de lo que esos chicos hayan hecho. Y el policía: tuvieron un pequeño accidente en Des Moines. Y el dueño del Cadillac: sí, ya me lo ha dicho, pero lo que yo quiero decir es que no respondo de lo que hayan hecho en el pasado. Todo quedó aclarado y seguimos. Newton, Iowa, era donde yo había dado aquel paseo al amanecer de 1947. Por la tarde cruzamos una vez más por el agobiante Davenport y el Mississippi, con muy poca agua en el lecho del aserrín. Después Rock Island, con unos minutos de mucho tráfico, un sol que enrojecía y repentinos panoramas de agradables afluentes que fluían entre los árboles mágicos y los resplandores verdes de Illinois. Todo comenzaba a aparecer de nuevo el suave y dulce este. El enorme y seco oeste estaba liquidado. El estado de Illinois se despegó ante mis ojos en un vasto movimiento que duró unas cuantas horas, mientras Dean seguía embalado a la misma velocidad. Estaba cansado y corría más riesgos que nunca. Al cruzar un estrecho puente sobre uno de aquellos agradables riachuelos, se precipitó en una situación casi irremediable. Delante de nosotros iban dos coches bastante lentos. En sentido contrario venía un enorme camión con remolque, cuyo conductor estaba calculando el tiempo que le llevaría a cruzar el puente a los dos coches lentos, y según sus cálculos, cuando él llegara al puente, los coches ya lo habrían cruzado. En el puente no había sitio para el camión y ningún otro coche que viniera en otra dirección. Detrás del camión se asomaban varios coches esperando la oportunidad en adelantarle. Delante de los coches lentos había más coches que también iban despacios. La carretera estaba abarrotada y todos estaban impacientes. Dean se lanzó sobre todo esto a 175 km/h sin la menor vacilación. Adelantó a los coches lentos, hizo una S, casi pegó contra la barandilla izquierda del puente, siguió adelante a la sombra del enorme camión, dobló bruscamente a la derecha, casi tocó la rueda delantera izquierda del camión. Faltó muy poco para que chocase contra el primero de los coches lentos. Aceleró para adelantarlo y después tuvo que volver a la fila porque detrás del camión
había salido otro coche impaciente. Todo en cuestión de segundos, como un rayo, y dejando atrás de sí una nube de polvo en lugar de un espantoso choque múltiple, con coches mirando en todas direcciones y el enorme camión volcado en la roja tarde de Illinois, con sus campos de ensueño. Tampoco conseguía olvidar que un famoso clarinista Bob había muerto recientemente en un accidente de coche en Illinois, probablemente en un día como este. Volví al asiento de atrás. Los chicos también seguían atrás. Dean estaba decidido a llegar a Chicago antes de la noche. En un paso a nivel recogimos a un par de vagabundos que reunieron $0,5 entre los dos para la gasolina. Un momento antes se encontraban sentados entre montones de traviesas del ferrocarril, apurando los últimos tragos de una botella de vino, y ahora estaban en un Cadillac manchado de barro pero extraordinario de todas formas, que iba a Chicago a una velocidad pasmosa. De hecho, el más viejo de los dos, que iba sentado junto a Dean, nunca apartaba los ojos de la carretera. Y puedo asegurarlo, rezaba sus humildes oraciones de vagabundo. Vaya, dijeron, nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a Chicago tan pronto. Cuando pasábamos por los amodorrados pueblos de Illinois, donde la gente es tan consciente de las bandas de Chicago, que pasan igual que nosotros en coches grandísimos, resultaba extraño vernos, todos sin afeitar, el conductor con el pecho al aire, dos vagabundos, yo mismo en el asiento trasero, tomado a una abrazadera y con la cabeza reclinada en un almohadón, mirándolo todo con aire imperioso, justo como una nueva banda de California que venía a disputar los despojos de Chicago, una banda de desesperados que se habían escapado de las cárceles de Utah. Cuando nos detuvimos por Coca-Cola y gasolina en la estación de servicio de un pequeño pueblo, la gente vino a vernos, pero no dijeron ni una palabra, y creo que tomaron mentalmente nota de nuestras señas personales y estatura para caso de futura necesidad. Para hacer la operación con la chica que atendía la estación, Dean se echó simplemente su camiseta por encima de los hombros y fue seco y expeditivo como de costumbre, y volvió rápidamente al coche y enseguida rodábamos de nuevo a toda velocidad. Pronto empezó a volverse púrpura el rojo del cielo. El último de los encantadores ríos relampagueó y vimos delante de nosotros los distantes humos de Chicago. Habíamos ido de Denver a Chicago pasando por el rancho de Ed Wall, en total unos 1900 kilómetros en exactamente 17 horas, sin contar las 2 horas en la zanja, las 3 en el rancho y las 2 en la comisaría de la policía de Newton, lo que significa una media de unos 115 kilómetros por hora, con un solo conductor, lo que constituye una especie de récord demente. El gran Chicago resplandecía rojo ante nuestros ojos. De repente nos encontrábamos en la calle Madison entre grupos de vagabundos, algunos tumbados en la calle, con los pies en el borde de la acera, y otros cientos bullendo a la entrada de los salones y callejas. Vaya, vaya, mira bien, Sal, porque el viejo Dean Moriarty quizá esté por casualidad en este Chicago. Dejamos a los vagabundos en esta calle y seguimos hacia el centro de Chicago. Tranvías chirriantes, vendedores de periódicos, chicas guapas, olor a comida y a cerveza en el aire, neones haciendo guiños. Estamos en la gran ciudad, Sal, maravilloso. Lo primero que teníamos que hacer era aparcar el Cadillac en un sitio oscuro y lavarnos y vestirnos para la noche. Calle adelante, frente a un albergue juvenil, encontramos una calleja entre edificios de ladrillos rojos y ahí dejamos el Cadillac. Después seguimos a los chicos hasta el albergue juvenil, donde tomaron una habitación y nos dejaron utilizar los servicios durante 1 hora. Dean y yo nos afeitamos y nos duchamos. Me cayó al suelo la cartera en el vestíbulo. Dean la tomó
y ya se le había guardado cuando se dio cuenta de que era nuestra, y se quedó muy decepcionado. Después dijimos adiós a los chicos que estaban muy contentos de haber llegado enteros y salimos a comer algo a una cafetería. El viejo Chicago pardo, con sus extraños tipos medio del este, medio del oeste, yendo a trabajar y escupiendo. Tim se quedó en medio de la cafetería rascándose la barriga y mirándolo todo. Quiso hablar con una extraña negra de edad madura que entró en la cafetería con una historia de que no tenía dinero para sus bollos y quería mantequilla para ellos. Había entrado moviendo mucho las caderas y la pusieron inmediatamente de patitas en la calle. Oye, dijo Dean, vamos a seguirla. Pero la olvidamos y seguimos por la calle North Clark después de una vuelta por el Loop para ver los bares y de ligue y oír Bob, y fue una noche increíble. Hombre, me dijo Dean cuando nos encontrábamos delante de un bar, mira esta calle de la vida, a los chinos que andan por Chicago. Vaya ciudad tan rara. Y fíjate esa mujer de la ventana, fíjate cómo se le ven los pechos saliéndose por el escote del camisón. Y vaya ojos tan grandes. Sal, tenemos que movernos y no pararnos hasta que la consigamos. ¿Y a dónde vamos, hombre? No lo sé, pero tenemos que movernos. En esto llegó un grupo de jóvenes músicos pop que sacaron sus instrumentos de sus coches. Entraron en un salón y les seguimos. Se instalaron y empezaron a tocar. Ya empezaban. El líder era un tipo alto, algo encorvado, de pelo rizado, un saxo tenor de boca apretada, estrecho de hombros, con una camisa sport, fresco con la calurosa noche, con el desenfreno escrito en sus ojos, que tomó su instrumento y lo miraba frunciendo el ceño, y tocaba fría y complicadamente, y marcaba el ritmo con el pie, como para captar ideas, y se agachaba para evitar otras. También estaba Press, un fornido y guapo rubio, que parecía un boxeador pecoso, vestido minuciosamente con un traje de sarga y el cuello de la camisa desabrochado. ¿Ves, hombre? Press tiene las preocupaciones técnicas de un músico que quiere hacer dinero. Es el único que va bien vestido. Fíjate cómo le preocupa no salirse de tono. Aunque el líder, ese tipo tan frío, le diga que no se preocupe y se limite a tocar. De lo único que debe preocuparse es del sonido. Y la exuberancia de la música. Es un artista. Está enseñando al joven Press, al boxeador. Mira ahora a los otros. El tercer saxo era alto, tenía unos 18 años, era un negro frío y contemplativo, un joven a lo Charlie Parker, con aspecto de estudiante, la boca muy grande, más alto que los demás, serio. Levantaba su saxo y tocaba tranquila y pensativamente, y obtenía frases de pájaro y una arquitectura lógica musical a lo Miles Davis. Eran los hijos de los grandes innovadores del bop. Una vez hubo un Louis Armstrong que tocaba sus hermosas frases en el barrio de Nueva Orleans antes que él. Estaban los músicos locos que habían desfilado en las fiestas oficiales y convertido las marchas de Sousa en ragtime. Después estaba el swing y Royal Drive vigoroso y viril que tocaba la trompeta y sacaba de ella todas las ondas imaginables de potencia y lógica y sutileza. Miraba su instrumento con ojos resplandecientes y amorosa sonrisa y transmitía con él el mundo del jazz. Después había llegado Charlie Parker, un niño de la cabaña de madre en Kansas City, que tocaba su agudo alto entre los troncos, que practicaba los días lluviosos, que salía para escuchar el viejo swing de Basie y Benny Moten, en cuya banda estaban Hot Lips Page y los demás. Charlie Parker dejó su casa y fue a Harlem y conoció al loco de Monk y al más loco aún de Gillespie. Extrañas flores, sin embargo, porque mientras el negro del alto meditaba por encima de la cabeza de todos con gran dignidad, el joven alto, delgado y rubio de la calle Curtis de Denver, con pantalones vaqueros y cinturón con tachuelas,
chupaba la boquilla del instrumento mientras esperaba a que los demás terminaran. Y cuando lo hacía, empezaba y tenía que mirar a todas partes para descubrir de dónde venía el solo, porque salía de una boca que sonreía angelicalmente junto a la boquilla, y era un solo dulce, suave, de cuento de hadas. ¿Qué decir de los otros? Estaba el bajista, un tipo pelirrojo y nervioso, de ojos fulgurantes, que golpeaba las caderas contra el instrumento a cada impulso y que en los momentos más calientes tenía la boca abierta y como un trance. Hombre, ahí tienes a este capaz de dominar a una mujer. El baterista triste, igual que nuestro hipster de la calle Folsom de Frisco, estaba completamente pasado, mirada perdida, mascaba chicle, ojos abiertos de par en par, moviendo el cuello en una especie de éxtasis. El pianista era un fornido camionero italiano con unas manos gruesas, de potente y taciturna alegría. Tocaron 1 hora. Nadie escuchaba. Los vagabundos de la vieja North Clark dormitaban en el bar, las putas gritaban enfadadas, chinos misteriosos escurrían en silencio, los ruidos de quienes buscaban plan o ligue se interferían. Todos estos chicos viven con su abuela lo mismo que Tom Snark y que aquel que tocaba el saxo alto y se parecía a Carlo Marx, dijo Dean. Corrimos detrás de la banda, fueron al club de Anita O'Day y sacaron los instrumentos y tocaron hasta las 9 de la mañana. Dean y yo estuvimos ahí todo el rato bebiendo cerveza. En los descansos corríamos al Cadillac y andábamos arriba y abajo por todo Chicago intentando ligarnos a unas chavalas, pero se asustaban ante nuestro enorme coche, marcado, profético. En un loco frenesí, Dean bajaba a besuquear las bocas de riego y se reía como un demente. Hacia las 9 el coche era un auténtico desastre. Era el precio de la noche. Era un trasto cubierto de barro y no un maravilloso coche resplandeciente. Vamos, los chicos esos siguen tocando en el Nitz. De pronto, Dean miró a la oscuridad de un rincón más allá del estado de la orquesta y dijo: «Sal, Dios ha llegado». Miré, era el mismísimo George Shearing, y como siempre inclinaba su rostro ciego sobre su pálida mano. Después lo invitaron a subir y le insistieron para que tocara. Lo hizo. Tocó innumerables temas con asombrosos acordes que subían más y más hasta que el sudor salpicó todo el piano y todos escucharon con respeto y asustados. Lo retiraron de la plataforma al cabo de 1 hora. Volvió a su rincón oscuro aquel viejo dios de Shearing y los chicos dijeron: «No queda nada que hacer después de esto». Dean y yo nos estremecimos. Había llegado la hora de devolver el Cadillac a su dueño, que vivía en un ostentoso apartamento del Lake Shore Drive, en un enorme garage atendido por negros. Fuimos ahí y dejamos aquel montón de barro en su sitio. El mecánico no reconoció el Cadillac. Le dimos la documentación. Se quedó rascándose la cabeza al ver el coche. Teníamos que largarnos enseguida. Y eso hicimos. Tomamos un autobús de vuelta al centro de Chicago y eso fue todo. Y nunca volvimos a saber nada de nuestro potentado de Chicago, acerca del estado de su coche, y eso que tenía nuestras direcciones y podía haberse quejado.